Antes de empezar, quiero dejar sentado que no sé mucho comparado con lo que debería saber. Todo éxito en mi vida tuvo más que ver con que supe cómo manejar mi propia ignorancia, más que con lo que sea que yo diga a otros que tienen que hacer. Me suena algo presumido, pero aún así lo haré, porque creo que los principios que me hicieron triunfar pueden ayudar a otros a lograr sus propias metas, ya que estoy en una etapa de mi vida en que me resulta más importante transmitir lo que aprendí acerca de cómo tener éxito que tener más éxitos para mí. Lo que elijas hacer con estos principios depende solo de ti. Debes pensar en forma independiente, pues solo tú puedes desarrollar tus propios principios basados en tus propios valores. Esto me lleva a mi primer principio, el más fundamental. Tienes que pensar por ti mismo acerca de qué es verdad. En una etapa temprana descubrí que necesitaba principios. Los principios son formas inteligentes de manejar las cosas que se repiten en situaciones similares. Hay principios para todo, desde esquiar, la crianza de hijos, conducir, cocinar y así sucesivamente. Compartiré contigo algunos de mis más importantes principios vitales que afectan cómo enfocamos todo cuanto hacemos. No comencé con estos principios, los adquirí a lo largo de una vida de vivencias, mayormente por cometer errores y reflexionar sobre ellos. Mis principios vitales son simples, pero no tan completos. Sigo luchando por tomar las mejores decisiones. Me sigo equivocando y aprendo constantemente nuevos principios. Esta es la realidad. Al comienzo, debería escapar de las convenciones que me rodeaban, lo cual significaba que debía pensar por mí mismo. Salvo que quieras tener una vida dirigida por otros, debes decidir por ti mismo qué hacer y qué necesitas para hacerlo. Pero eso no lo sabía cuando comencé, solo lo aprendí al salir a mi aventura. En retrospectiva, veo ahora que el tiempo es como un río que nos lleva a encontrar realidades que nos exigen tomar decisiones. No podemos detener este movimiento río abajo y no podemos evitar los encuentros. Solo podemos enfocarlos de la mejor manera posible. Durante tu vida deberás enfrentar millones de decisiones y la calidad de decisiones determinará la calidad de tu vida. En el curso de mi vida, las cosas más valiosas que aprendí fueron resultados de errores sobre los cuales reflexioné para ayudarme a formar mis principios y así no repetir equivocaciones. Estos principios me llevaron de ser un niño muy ordinario de clase media baja en Belén Rivas a alcanzar un gran éxito en términos convencionales. También me han aportado el trabajo y las relaciones, ambos significativos, que valoro aún más que esos éxitos convencionales. Me preguntan a menudo cómo lo hice. Puedo asegurarles que no fue por mi condición de único, fue el resultado de un enfoque peculiar de la vida que creo que cualquiera puede adoptar. Comienza por admitir la realidad y afrontarla. Y en el segundo principio explicaré qué significa esto. El camino que tomarás en la vida es tu decisión más importante. En mi caso, quería que mi vida fuera maravillosa y temía más al aburrimiento y a la mediocridad más que al fracaso, dado que no comencé con dinero y no necesitaba más que una cama y comida. Y eso me permitió orientar mis decisiones de modo de correr mis aventuras así desde niño. Corrí tras las cosas que quería, me caía, me levantaba y volvía a correr hasta estrellarme nuevamente. Y cada vez caía y aprendía algo nuevo y mejor. Y me estremecía a veces, repitiendo esto una y otra vez. Aprendí incluso a amar este proceso, hasta las caídas. Así me encontré con la realidad y aprendí a afrontarla, lo cual me inspiró otros de mis principios fundamentales. La verdad es el fundamento esencial para producir buenos resultados. Y por verdad me refiero simplemente a cómo funciona el mundo. Creo que la naturaleza nos ha dado las leyes de la realidad. Los humanos no las creamos, pero podemos utilizarlas para promover nuestra propia evolución y lograr nuevas metas. Comprender esto me hizo hiperrealista, o sea, alguien que ha descubierto las grandes recompensas de comprender profundamente la realidad, aceptarla y trabajar con ella tal cual es, y no como quisiera que fuera. Cuando digo que soy hiperrealista, la gente suele pensar que digo que los sueños son irrealizables. Eso no es cierto. Sin perseguir sueños, la vida es banal, vacía. Lo que quiero decir es que para mí el hiperrealismo es la mejor manera de elegir nuestros sueños y luego concretarlos.
tener grandes sueños y afrontar la realidad, sumado a tener una gran determinación, resultará en una vida exitosa. Creo que esta fórmula es válida para todos. Más, como se ve una vida exitosa, cada uno debe decidir por sí mismo qué es el éxito. No me importa si quieres ser un amo del universo, o vivir bajo una palmera, o cualquier otra cosa. De veras no me importa. Cada uno elige metas basadas en sus propios valores y decide cómo lograrlas. Pero todos necesitamos enfoques eficaces de la toma de decisiones, especialmente al afrontar problemas, errores y flaquezas que nos bloquean el camino para tener éxito. Debemos aceptar todas nuestras realidades, especialmente las duras, que no quisiéramos que fueran ciertas. Al principio, ver estas duras realidades me causaba mucho dolor, pero aprendí que era apenas un dolor psíquico y que al mirar las cosas en forma diferente, ahí residía la diferencia. Pasé a ver los problemas como rompecabezas que me recompensarían si los resolvía. Me ayudaron a afrontar el problema en cuestión y me darían principios para manejar problemas similares en el futuro. Aprendí a tratar el dolor como una señal de gran oportunidad de aprendizaje, al alcance de la mano, y esto me llevó a comprender que dolor más reflexión es igual a progreso. La meditación ha sido inestimable para ayudarme a ver las cosas. Así que cuando me calmaba, aceptaba mi realidad y la afrontaba. Las recompensas me daban placer y el dolor se desvanecía. Cada uno tiene la capacidad única de pensar con lógica y reflexionar sobre sí mismo y sus circunstancias a fin de dirigir su propia evolución personal. Hacerlo bien es apenas seguir un simple proceso de 5 pasos. Y en este principio, el principio número 3, explicaré cada uno de ellos. Porque hemos analizado cuán importante es reflexionar cuidadosamente tras experimentar el dolor. Cuando lo hice, solía ser capaz de descubrir principios que me impedían repetir los mismos errores en el futuro. Y logré ver que tener éxito consistía simplemente en 5 pasos. El primer paso es conocer tus metas y perseguir lo que es mejor para ti y depende de tu naturaleza. Así que debes realmente entenderte a ti mismo y saber qué quieres lograr en la vida. El segundo paso es encontrarse con los problemas que obstaculizan tu camino hacia las metas. Estos problemas son generalmente dolorosos y se manejan mal. Los que hay que pueden llevarte a la ruina, pero también hay otros que pueden desarrollarte. Debes identificar estos problemas y no tolerarlos. Y ahí llega el tercer paso, que es diagnosticar estos problemas para llegar a sus raíces. No te precipites a una solución, da un paso atrás y reflexiona para diferenciar realmente entre los síntomas y la enfermedad. El cuarto paso es diseñar un plan para eliminar los problemas. Aquí determinará qué necesitas para sobreponerte a ellos y nota el quinto paso, que es ejecutar dichos planes impulsado por hacer lo necesario para avanzar a tu meta. Una vida exitosa. Porque esa vida exitosa consiste esencialmente en repetir una y otra vez estos 5 pasos, porque esa es tu evolución personal y este es el proceso, porque lo ves en todas partes, es una ley de la naturaleza. Piensa en cualquier producto, cualquier organización o cualquier persona que conozcas y verás que eso es verdad. Para ellos, la evolución es simplemente un proceso de adaptarse conceptualmente. Se ve como el proceso de 5 pasos que descubrí. Mientras te abres camino por este proceso, a menudo doloroso, y asciendes naturalmente a niveles de éxito cada vez más alto, encontrarás que a medida que mejoraba la lucha, no se hacía más fácil, porque cuanto más capaz te tornes, mayores serán los retos que tendrás que asumir. Como cada uno tiene sus fortalezas y debilidades para distintas cosas, la mayoría no puede hacer bien los 5 pasos. No afrontar esta realidad significa que podrías estirarte más de lo debido y a mayores alturas, mayor pueden ser tus caídas. A todos nos ocurre, a veces cosas terribles en la vida. No nos pueden arruinar o mejorarnos profundamente, según cómo las manejemos. Y algo así me ocurrió en el 2015 cuando falleció mi padre. Sentí que lo perdí todo. Fue una catástrofe. Fue como si me golpearan la cabeza con un bate de béisbol. Y todo mi actuar fue en consecuencia hasta quedarme sin nada, literal. Y quedé solo con mis sueños y con un solo empleado para conseguirlos. Yo mismo estaba tan arruinado que tuve que pedir un préstamo de $4,000 a mi madre para pagar mis deudas. Porque dudaba si renunciar a mis sueños de trabajar por mi cuenta o ir a lo seguro.
y trabajar para otros en un puesto que me exigía ponerme un uniforme ajeno y viajar todos los días a ese trabajo que no quería. Aunque sabía que para mí correr menos riesgos significaba una vida menos grande, una vida mediocre. ¡Wow! Semejante error. Y especialmente porque lo hice en público. Fue doloroso, humillante y aún me sigue chocando y todavía me avergüenza. Fui arrogante el confiar totalmente en una perspectiva totalmente incorrecta. Si bien acepté muchas veces que las cosas que me equivoqué, permití que un mal momento anulara todas las buenas cosas que hice. Pensé muchísimo en relaciones entre riesgo y recompensa y cómo gestionarlos, pero no lograba ver cómo llegar a las recompensas que deseaba sin un riesgo inaceptable. Esto les pasa a todos. Te pasará a ti, perderás a algo o a alguien. Piensas que no podrás vivir o sufrirás una enfermedad terrible o una herida o tu carrera se desmoronará ante tus ojos. Pensarás que tu vida está arruinada y no hay manera de salir adelante. Pero pasarán. Te aseguro que siempre hay un camino mejor para salir adelante, que probablemente aún no lo ves. Debes reflexionar bien para encontrarlo. Debes aceptar tu realidad. Comprender esto me llevó a pensar cómo funciona la realidad y cómo afrontar lo mejor posible. A veces ocurren cosas que son difíciles de comprender. La vida parece a menudo tan difícil y complicada, demasiado para abarcar de una vez mi dolor profundo, que llevó a reflexionar profundamente sobre mi posición. También me hizo reflexionar sobre la naturaleza, porque nos orienta respecto a qué es real. Así pensé mucho acerca de cómo funcionan las cosas y eso me ayudó a tomar una perspectiva respecto a mí mismo y mi situación y que todas las leyes y las fuerzas del universo fueron creadas e impulsadas hacia adelante, interactuando entre sí como una máquina en movimiento perpetuo, en la cual todas las partes y piezas forman máquinas que funcionan por un tiempo, se desarman y vuelven a formar nuevas máquinas. Esto sigue hasta la eternidad y que todo es una máquina, la estructura y la evolución de las galaxias, la formación de nuestro propio sistema solar, la formación de la geografía y los ecosistemas de la Tierra, nuestras economías y mercados y cada uno de nosotros individualmente somos máquinas compuestas por diferentes máquinas. Nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema nervioso que produce nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras emociones y todo lo demás aspectos de nuestros caracteres. Todas estas páginas evolucionaron juntas en el tiempo para producir las realidades con que nos encontramos cada día. Y comprendí que yo era apenas una parte minúscula en un nanosegundo, decidiendo lo que debemos hacer, aunque esta perspectiva pueda sonar muy filosófica, me resultó muy práctica. Pues me mostraba cómo afrontar mejor mis propias realidades. Por ejemplo, observé que la mayor parte de las cosas que se repiten en forma apenas diferente, algunas en ciclos cortos y obvios, fáciles de reconocer, y que si sabemos cómo enfrentarlas, como el día de 24 horas, otras infrecuentes que no han ocurrido en nuestras vidas, y entramos en shock cuando ocurre, como una tormenta de una vez por siglo. Y algunas que sabemos existen, pero que no las enfrentamos por primera vez, como el nacimiento de nuestro primer hijo. La mayoría de la gente comete el error de tratar estas situaciones como si fueran únicas y las enfrenta sin la perspectiva o los principios adecuados para llegar a superarlas. Comprendí que si en lugar de enfrentar estos sucesos como únicos, lograba verlos como uno solo más de esos y encararlos como un biólogo a un animal, identificando primero su especie y aplicando luego principios para manejarlo adecuadamente. Al poder ver que estos sucesos se desarrollaban parecidamente una y otra vez, podía distinguir más claramente la relación de causa y efecto que requieren sus comportamientos, lo cual me permitió desarrollar principios mejores que podían expresar tanto en palabras como algoritmos. Aprendí que, aunque casi todos esperan que el futuro sea una versión algo distinta del presente, es en general muy distinto. Es porque el juicio de la gente esté formado por sucesos recientes y no toma en cuenta lo que hace mucho que no ocurre. Quizás nunca en su vida han sucedido, o sí, pero se repetirán. Mi comprensión recién adquirida de esas pautas podían servirme para decidir mejor en el futuro y al pensar en mi desafío, equilibrar riesgo y recompensa,
comprendí que estos dos van naturalmente juntos. Logré ver que para sacar más partido de la vida hay que correr más riesgos y que saber cómo equilibrar adecuadamente riesgo y recompensa es esencialmente para vivir lo mejor posible. Imagínate que puedes elegir entre vivir una vida segura y aburrida, quedándote donde estás o no en una vida fabulosa. Si corres el riesgo de atravesar exitosamente una jungla peligrosa, en esencia, esa es la elección que todos enfrentamos. Para mí, la elección era clara, pero eso no significaba que el camino a recorrer carecía de desafíos. Aún debía enfrentar, como todos, dos grandes barreras. No te puedo decir cuál es el mejor camino en la vida para ti, porque no sé cuán importante es para ti alcanzar grandes metas en comparación con cuánto te importa evitar los dolores necesarios para ello. Este es el coraje del cual hablé antes y cada uno debe explorar estas cosas por sí mismo. Si hubiera elegido un empleo normal e ir a lo seguro, hubiera llegado a una vida muy distinta de la que he tenido. Pero mientras pudiera pagar por casa y comida, la única opción para mí era el riesgo de atravesar esa jungla en pos de la mejor vida posible. Me llevó a un sano miedo a equivocarme. O sea, me aportó una profunda humildad, que era exactamente lo que necesitaba. Al mismo tiempo, no me impidió lanzarme agresivamente tras las cosas que quería para el éxito que necesitaba ver más de lo que podía. Pero me bloqueaba en el camino los dos mayores escollos que todos enfrentamos: el ego y los puntos ciegos. Estas barreras existen porque así funciona nuestro cerebro. Exploremos primero la barrera del ego. Al referirme a la barrera del ego, estoy hablando de las partes de tu cerebro que te impiden admitir tus debilidades con objetividad, para que puedas entender cómo enfrentarlas. Tus necesidades y miedos más profundos están en las zonas de tu cerebro que controlan tus emociones y tus pensamientos conscientes del nivel superior. No tienes acceso a ellas, y como nuestra necesidad de tener razón por sobre todas las cosas, es que nos gusta creer nuestras opiniones sin someterlas a una prueba de resistencia. En particular, no nos gusta ver nuestros errores y debilidades. Tendemos instintivamente a reaccionar a su exploración como si fuera un ataque. Nos enojamos, aún cuando sería más lógico abrirnos a los comentarios de otros. Esto no nos lleva a decidir por aprender menos y no alcanza nuestro potencial. La segunda barrera es la de los puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Y esta barrera de los puntos ciegos consiste en pensar que lo vemos todo. Pero el simple hecho es que nadie puede ver la realidad completa naturalmente. Nadie puede comprender aquello que no ven, al igual que tenemos distintas gamas vocales auditivas y de percepción de los colores. Tenemos gamas distintas para ver y comprender las cosas. Por ejemplo, algunos ven mejor el panorama completo y otros se destacan por los detalles. Algunos piensan en forma lineal, otros son más laterales. Mientras que algunos son creativos pero no confiables, otros son confiables pero creativos, etcétera, etcétera. Por digerir en cómo funcionan nuestros cerebros, cada uno percibe distinto el mundo que lo rodea. Al hacerlo, que no sale con naturalidad. Nos tomamos en cuenta nuestras debilidades y nos estrellamos. O bien seguimos haciendo eso o cambiamos. Aristóteles definió la tragedia como el resultado terrible de un efecto fatal que enmendar se habría llevado a un resultado maravilloso. En mi opinión, estas dos barreras son los principales impedimentos a la toma de buenas decisiones. Mi miedo a equivocarme me aportó la apertura de miras que necesitaba y eso cambió todo. Correr riesgos y arruinarme de vez en cuando no era aceptable. Tampoco lo era no correr riesgos y no lograr resultados excepcionales. Necesitaba un enfoque que me diera resultados positivos excepcionales sin también darme los negativos excepcionales. Cuando lo descubrí, resultó ser mi santo grial para alcanzarlo. Debía reemplazar la alegría de demostrar mi razón por la dicha de saber la verdad. Esta necesidad me impulsó a buscar a las personas más sabias que podía hallar y que discreparan conmigo. No me interesaban sus conclusiones, solo quería ver las cosas a través de sus ojos y hacer que vieran las cosas a través de los míos, para que pudiéramos discutir las cosas juntos y descubrir la verdad. Dicho de otra manera,
Lo que más deseaba de ellas era el desacuerdo reflexivo, pasar de ver las cosas solo a través de mis ojos a verlas por los ojos de estas personas sabias. Fue como pasar de ver en blanco y negro a leer en colores. Entonces comprendí que la mejor manera de atravesar la jungla de la vida es junto a esas personas perspicaces que no ven las cosas como yo. Piensan en el proceso de 5 pasos que describí antes, pero de una manera diferente. Funcionamos de manera diferente, porque no todos pueden dar los 5 pasos, pero eso no significa que no puedan darlos, que no funcionan. Su manera de percibir las cosas es diferente a la tuya. Pero lo que tienes que hacer es abandonar el apego de tu ego a tener razón y utilizar tu miedo a equivocarte para abrir tu mente a estas otras opiniones y así poder señalar los riesgos y las oportunidades que por ti mismo te perderías. Vi que adoptar este enfoque de apertura mental radical y de ponderación por credibilidad de las opiniones de otros incrementaba significativamente mi probabilidad de tomar las mejores decisiones posibles. Esto me permitió escalar mayores alturas y desafíos que a los que antes hubiera querido. Ahora buscaba a los pensadores más firmemente independientes que pudiera hallar. Lo sigo haciendo. Nada mejor que compartir una misión con individuos extraordinarios, radicalmente sinceros y radicalmente transparentes el uno con el otro. Este enfoque me llevó a crear esta compañía con una meritocracia de ideas únicas, que opera de una manera única, que generó sucesos también únicos. En una meritocracia de ideas obtendremos de todos lo mejor. Cada uno piensa independiente y luego elaboramos nuestras propias discrepancias para llegar a lo mejor. Sin embargo, no todas las opiniones tienen igual valor y tuvimos que aprender a distinguir entre las malas y las buenas ideas para llegar a las mejores decisiones. Dicho de otra manera, necesitábamos ponderar por credibilidad el pensamiento de los individuos, pero eso ya es otro asunto que explicaré en otra ocasión. En este mismo momento hay numerosas y maravillosas oportunidades, así como riesgos peligrosos que te rodean y que no percibes si los vieras sin las distorsiones de tu ego y tus puntos ciegos. Podrías enfrentarlos más eficazmente si puedes adquirir esta capacidad y con práctica lo lograrás. Mejorarás tu vida radicalmente. Y concluye este viaje con que tú también puedes iniciar tu propio viaje. Porque hasta ahora he descrito cómo aprendí a enfrentar mis propias realidades, mis propios problemas, mis propios errores y debilidades. Y cómo me rodeé de otras personas que podían hacer las cosas mejor que yo. Porque esta fue la manera más eficaz que descubrí para tomar grandes decisiones. No es la manera normal de ser. Pero este enfoque me trajo al éxito y tener éxito me permitió conocer personas extraordinarias, exitosas y ver cómo piensan. He descubierto que sus viajes fueron similares al mío. Quizás no lo sepas, pero todas ellas luchan y todas ellas tienen debilidades que sostienen trabajando con personas que perciben riesgos y oportunidades que solas pasarían por alto. Con el tiempo aprendí que naturalmente las fortalezas más grandes de la mayoría de las personas están bien vinculadas a sus principios, debilidades y fortalezas. Muchas de las cosas más grandes seguramente te harán sufrir caídas dolorosas. No es más que parte del proceso. Estos reveses te probarán, clasifican a la gente. Algunos piensan a fondo sobre qué causó sus reveses, aprenden las lecciones y siguen avanzando hacia sus metas. Otros deciden simplemente que este juego no es para ellos y dejan la cancha. He comprendido que el hecho no es cuestión de lograr nuestras metas y alcanzar cada nuevo y elevado nivel de éxito. Rara vez quedamos satisfechos. Las cosas por las que nos esforzamos no son más que el por qué luchar. Por ellas nos obliga a evolucionar y esta lucha hacia la evolución personal con otros lo que constituye la recompensa. Porque yo no deseaba atravesar la jungla. En lugar de ello, buscaba retos cada vez mayores para enfrentarlos, rodeado de personas maravillosas y trabajando en conjunto hacia un viaje compartido, eventualmente el éxito de la misión y el bienestar de quienes me acompañaban se tornó más importante que mi propio éxito. Comencé también a ver más allá de mí mismo y quería que otros tuvieran éxito cuando yo no esté. Comprendo que si no logro, será un fracaso. Con esto lucho ahora.
Todos luchamos con distintas cosas en distintos momentos hasta que nos rendimos o morimos y pasamos a formar parte del gran relato de la evolución. Así es como todas las máquinas funcionan y se reciclan a lo largo del tiempo. Cuando una máquina se descompone, sus piezas vuelven al sistema para formar partes de máquinas nuevas que también evolucionan con el tiempo. Y a veces esto nos entristece porque nos apegamos mucho a nuestras máquinas. Pero viéndolo desde un nivel superior, el funcionamiento de la máquina, de la evolución, es hermoso. Ahora debemos decidir cómo vamos a evolucionar. Olvídate de dónde provienen estos principios. Basta con juzgar si te son útiles y si desarrollarlos a medida de tus necesidades, como con todas las decisiones de la vida que harás con ellos, dependen definitivamente de ti, porque la única esperanza que tengo al respecto de esto es que tengas el coraje de luchar por tus sueños. Gracias y hasta pronto.